Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomaquinista.com. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 21 en la primera hora. Saludos cordiales a todos. Gracias por la sintonía. Vamos a comenzar con nuestro comentario correspondiente a la jornada del día de hoy. Les anticipo y les ratifico nuestra agenda de entrevistas. A las 7 de la mañana estaremos tomando contacto vía telemática con la epidemióloga Andrea Gómez Ayora para seguir hablando sobre la incidencia de la pandemia del COVID-19 en el Ecuador y en Latinoamérica. Ella es ecuatoriana, está residiendo en Chile actualmente. En Chile la situación es muy complicada. Vamos a ver cuáles son las diferencias y similitudes de lo que ocurre en ese país respecto de lo que pasa acá en el Ecuador y hacia dónde apuntamos. También estará con nosotros el jurista Eduardo León, quien patrocina la defensa de uno de los procesados, sentenciados en el caso Sobornos, el empresario Edgar Salas. Hablaremos sobre la situación ambiental en el bloque 43, los campos ITT en la Amazonía, con Vanessa Estrella, de Petroamazonas, y finalmente estaremos dialogando con Marcela Guiñaga, asambleísta de Revolución Ciudadana, porque hoy será un día importante para la Asamblea Nacional. Y digo importante en el curso de la jornada del día de hoy para la función legislativa, porque hay dos temas sobre los cuales habrá mucha atención por parte de la opinión pública, de quienes seguimos la política, de quienes procuramos analizar y leer la política y obviamente las ejecutorias de nuestros políticos. El Parlamento esta tarde, a las 16 horas con 30 minutos, conocerá la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de apoyo humanitario. Y luego de eso consta un punto que dice lo siguiente: conocimiento y discusión sobre las denuncias de corrupción que se han hecho públicas en el país. Un punto muy general que ya lo vamos a analizar, y empiezo por el tema del veto parcial del Ejecutivo a la ley de apoyo humanitario. Hasta ayer que tuve la oportunidad de conversar, de tratar pues de indagar cómo está el movimiento político de cara a la suerte de esta iniciativa, no hay certezas sobre lo que podría ser el pronunciamiento de la función legislativa en torno a la objeción parcial del Ejecutivo. Se requiere mayoría simple de los legisladores presentes en la sala para poder allanarse, es decir, aceptar las objeciones u observaciones del presidente de la República. La mayoría simple es la mitad más uno de los legisladores presentes en la sala. Vamos a suponer que hay 100 legisladores. De los 137 están 100 legisladores. Con 51 votos, la Asamblea se puede allanar, aceptar, avalar las objeciones u observaciones del Ejecutivo. Ese es el allanamiento. Pero para que la Asamblea insista en el texto que originalmente aprobó y que fue objetado por el presidente de la República, es decir, que la Asamblea ratifique lo que inicialmente aprobó y que deseche las observaciones del presidente, necesita mayoría calificada de las 2/3 partes. Eso significa 91 votos. Para completar esos 91 votos es una tarea titánica, muy compleja, por la configuración que al momento tiene la Asamblea Nacional. Y este tema, el hecho de que ahora mismo no hay certezas sobre lo que eventualmente pueda pasar en el Parlamento, está asociado directamente a la situación de algunos legisladores y a lo que está ocurriendo a la interna de la bancada de Alianza País. La bancada de Alianza País hoy está partida. Ayer nos decían, me parece que fue Augusto Tandazo en la entrevista que tenía con nosotros, nos decía que todavía existe esa bancada, que claro, con los votos de esa bancada fueron aprobados estos dos proyectos, el de apoyo humanitario y el de ordenamiento de las finanzas públicas. Pero esto ocurrió antes de los últimos episodios en los que hay legisladores detenidos, me refiero a Daniel Mendoza. Hay legisladores cuyos nombres han aparecido en publicaciones, en redes sociales, en portales de investigación e incluso en algunos medios tradicionales, que serían parte de lo que se ha denominado el reparto
de los hospitales, pero no necesariamente de los hospitales, sino también de otras instancias de la función pública. Algunos de esos legisladores se han apurado a desmentir. Y digo, este tema tiene incidencia, y tiene incidencia porque el propio bloque, que se supone es un bloque de gobierno, no tiene claridad sobre su presente y sobre su futuro. Esta semana, por ejemplo, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, emitió un comunicado en el que dice lo siguiente, a la opinión pública, esto lo presentó hace 2 días. Las varias publicaciones y noticias vinculadas a hechos de corrupción difundidas en los últimos días en varios medios de comunicación y redes sociales que involucran a asambleístas en funciones de diversas bancadas demanda un pronunciamiento institucional, el mismo que lo he esperado con paciencia. Sin embargo, ante el silencio de la Asamblea Nacional y del Movimiento Alianza País, expreso lo siguiente. Repudiar todos los actos de corrupción que han privilegiado el lucro y el negociado antes que el servicio de salud y la vida, beneficiando a grupos enquistados en distintas instituciones públicas. Respaldar a la Fiscalía y Función Judicial para que actúe dentro del debido proceso juzgando a los involucrados. Aclarar que la disciplina partidista no puede ser entendida como complicidad y no existe espíritu de cuerpo ante la gravedad de actos denunciados. Rechazar la difusión de información falsa y apócrita, dice apócrita, replicada por varios medios en donde se me incluye, afectando mi trayectoria política, mi carrera profesional y mi buen nombre. Exigir a los ministros que han expresado haber recibido pedidos puntuales para cargos públicos, así como de quienes dicen tener injerencia en la administración pública, para que denuncien sus nombres y evitar generalizaciones maliciosas que plantean dudas y desprestigian a quienes no estamos inmersos en esos grupos y que atentan contra la moral de la sociedad ecuatoriana. Proceder inmediatamente a una recomposición de la Comisión de Fiscalización a fin de garantizar la idoneidad de los procesos que allí se ventilan, toda vez que al momento la misma está conformada por varios asambleístas cuestionados y mencionados en los procesos que investiga la Fiscalía. Evidenciar y repudiar el nivel de violencia expresado en las redes sociales. Jamás la frontalidad se puede confundir con insolencia e irrespeto. Jamás la libertad de expresión puede confundirse con calumnias ni difamación. Mi apoyo a la gestión política ha sido apegado a mis convicciones. No hipotecaré mi conciencia por complacencias y menos por condicionamientos. He mantenido mi apoyo a todas las acciones favorables para el país y así seguiré actuando en el futuro. No fui incondicional al conocer procesos irregulares del pasado y no me prestaré para ignorar a los del presente, por lo que a partir de hoy analizaré mi permanencia en el Movimiento Alianza País y mi gestión en la Asamblea en el marco de la independencia. Esto dice Elizabeth Cabezas, quien aparentemente está más afuera que adentro del Movimiento Alianza País, según la lectura de este comunicado que ella lo emite. Y aquí hay que generar algunas lecturas. La asambleísta Elizabeth Cabezas, por ejemplo, en el último tramo de este comunicado dice: no fui incondicional al conocer procesos irregulares en el pasado y no me prestaré para ignorar los del presente. Yo quiero recordarle respetuosamente a la asambleísta Elizabeth Cabezas y a la Asamblea Nacional que este periodo, el actual periodo legislativo, que ha tenido una serie de complejidades, más allá de los temas políticos, de que el bloque de gobierno se partió, de que no existe un bloque de mayoría, que la aprobación de leyes tiene obviamente sus complejidades fruto de la actual situación política, más allá de eso, este actual periodo legislativo ha estado marcado por las denuncias de corrupción y por los escándalos. Este periodo legislativo, del que la economista Elizabeth Cabezas fue presidenta de la Asamblea Nacional entre marzo del 2018 y el 13 de mayo del 2019. Durante 14 meses ella lideró la Asamblea Nacional y en el curso de esos meses se presentaron denuncias contra legisladores. Se pidió una investigación a la Fiscalía General del Estado contra legisladores. A la interna de la Asamblea Nacional incluso reposan denuncias contra legisladores.
vinculadas a casos de posible corrupción. Esos casos deben ser investigados y me refiero básicamente al tema de los diezmos, que es una práctica totalmente corrupta, deleznable, abusiva, en la que han incurrido algunos legisladores. Aunque no lo reconozcan y se hagan los locos, hay legisladores que hacen de eso una práctica recurrente. Hay legisladores que todavía incurren en esa práctica, exigiendo el pago de una parte del salario de su personal para llenar sus bolsillos. Se presentaron denuncias que fueron públicas en su momento. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional durante el periodo del economista Elizabeth Cabezas a propósito de este comunicado para poder generar un proceso de autodepuración? Y digo, hablo esto y comento esto respetuosamente a propósito de esta última parte que ella señala. No fue incondicional al conocer procesos irregulares del pasado y no me prestaré para ignorar los del presente. No fue incondicional. ¿Cuántos procesos contra compañeros suyos, economista Elizabeth Cabezas, se abrieron cuando usted fue presidenta de la Asamblea Nacional para investigar? La investigación no significa culpabilidad. La investigación sirve para establecer si hay o no pruebas que confirmen una práctica irregular, una práctica abusiva, una práctica delictiva. ¿Cuántos procesos internos se abrieron en la Asamblea Nacional? Fueron destituidas 3 legisladoras. Norma Vallejo por el caso de diezmos, ella por el caso de diezmos, fue la única por el caso de diezmos, la única. Sofía Espín por otro tema, Ana Galarza por otro tema. Pero en el caso de Norma Vallejo, la destitución de Norma Vallejo terminó siendo una suerte de trofeo que se entregó. A mí no me corresponde decir si la señora fue culpable o no. Ahí presentaron unos chats, supuestamente la señora, y presentaron unos audios. La señora supuestamente tenía un comportamiento abusivo con su personal. Esto fue público, se le inició un proceso, se le permitió defenderse. Se presentó un informe y la Asamblea votó por la destitución y la señora no está más en la Asamblea Nacional. De hecho, tiene un proceso judicial en la Corte Nacional de Justicia. ¿Y el resto? Hay una denuncia con varios nombres de legisladores que reposan en la Fiscalía General del Estado. El asambleísta Fabricio Villamar la presentó. ¿Y cómo decir que nadie la ha presentado? Hay un legislador que puso su firma para pedir que la Fiscalía investigue este tema. Pero bueno, la Fiscalía, está claro, no ha avanzado en este tema. A la interna de la Asamblea, existiendo esta denuncia o estas denuncias contra legisladores, yo quiero preguntar públicamente si se hicieron investigaciones sobre eso durante el periodo del economista Elizabeth Cabezas. E insisto, hago esta pregunta pública. ¿Le hago esta pregunta pública al economista Cabezas? Porque ella dice que no fue incondicional al conocer procesos irregulares en el pasado. Y yo me permito recordarle al economista Cabezas que ella, en una declaración ante medios de comunicación, siendo presidenta de la Asamblea, ella inicialmente minimizó las denuncias y dijo que eran chismes de pasillo. Y lo comentamos en este espacio al día siguiente, cuando ella hizo esta declaración. O sea, sancionaron a Norma Vallejo y se olvidaron del tema diezmos. ¿Para qué? Para calmar a la opinión pública. ¿Qué pasó con los otros legisladores? ¿Qué pasó con las otras denuncias? ¿Qué pasó? Creo yo que en este caso, quien en su momento lideró la Asamblea Nacional tiene que también asumir responsabilidades por sus acciones y omisiones. Aquí hay una clara omisión. Aquí sancionaron a una legisladora para contentar a la opinión pública, y pare de contar. Y se olvidaron del tema de diezmos. Y hay legisladores que han seguido con esa práctica. No todos, ustedes saben que, lo he dicho en varias ocasiones, en lo personal procuro no generalizar, no soy amigo de la generalización. Yo no creo que la Asamblea per se sea un organismo, como dicen algunos, que hay que cerrar. La Asamblea debe existir.
la función legislativa debe existir. En un sistema de gobierno como el nuestro, se precisa una función legislativa. El problema no es la institución, el problema es o son las prácticas de quienes integran una institución, en este caso la función legislativa. Entonces no hablemos de que no se fue incondicional con procesos irregulares en el pasado. Hay que admitir las omisiones. Y obviamente sí coincido, cuando la expresidenta de la Asamblea Nacional habla del actual silencio de la función legislativa frente a los casos de corrupción. ¿Qué va a pasar con la Asamblea Nacional a propósito de las últimas publicaciones generadas por los mismos portales de investigación que fueron aplaudidos en su momento por publicar otro tipo de denuncias? Porque aquí se aplaude el periodismo investigativo, se lo aplaude, dependiendo si lo que investigan y lo que publican me gusta o no me gusta. Se lo aplaude o se lo cuestiona. Resulta que los mismos que publicaron, los mismos colegas que en sus portales de investigación publicaron casos como la receta de arroz verde, que dio paso al caso Sobornos, que dio paso a sentencias a varias exautoridades del Estado ecuatoriano. Esos mismos portales han publicado en los últimos días revelaciones que probarían el supuesto reparto de cuotas de poder a legisladores en varias provincias. Y sobre eso, la Asamblea ha hecho mutis camino al foro. Hay un silencio en la Asamblea Nacional respecto a hablar sobre este tema. Esta tarde hay una gran oportunidad, porque hay esta convocatoria de modo general para conocer y discutir sobre las denuncias de corrupción que se han hecho públicas en el país. Dudo mucho que haya un pronunciamiento en serio de la función legislativa sobre este tema. Desde que yo recuerdo, yo he tenido la oportunidad desde 1995 de cubrir la función legislativa de este país. El periodismo me ha dado esa oportunidad. Y en muchos capítulos de la función legislativa estar muy cerca de las decisiones que se han tomado, siendo testigo de esas decisiones. Desde que me acuerdo, se ha hablado en este país de la autodepuración. Y lo que hacen es contentar a la opinión pública con ciertas acciones, pero no es una autodepuración real. Me acuerdo del año 95, que he citado en varias ocasiones en este espacio a lo largo de las últimas 2 semanas, oyentes, televidentes, internautas, de esta suerte de túnel del tiempo en el que nos han teletransportado a 25 años atrás. Coincidentemente a meses similares a estos, hace 25 años, en la mitad de 1995, cuando hubo escándalos asociados a esta suerte de chantaje o extorsión de diputados de la República contra el gobierno de Durán Ballén. Las revelaciones del vicepresidente de la República sobre las cuotas de poder que pedían los diputados. Lo que está pasando hoy me ha trasladado al año 97, cuando tras la caída de Bucarán se descubrió la red Peñaranda, que provocó igualmente la caída de varios legisladores. Algunos fugaron, otros fueron detenidos y cumplieron sentencias, y otros simplemente lograron que los procesos prescriban. Me traslada lo que está pasando al año 98-99. Cuando igualmente tuvimos al bloque de gobierno inicialmente unido con el Partido Social Cristiano, me refiero a la Democracia Cristiana, aprobaron estas disposiciones legales lesivas a los intereses económicos del país, como la ley del AGD y aquella ley que eliminó el impuesto a la renta y creó el ICC, el impuesto a la circulación de capitales. Y a la vuelta de la esquina, cuando ya el daño estaba hecho, se partió el bloque de la Democracia Popular, y los demopopulares aparecieron en un bloque de independientes que se llamaba MIN.
Movimiento de Integración Nacional, así se llamaba. Ramiro Rivera le llamaba esa cosa que se llama MIN. Recuerdo porque yo cubrí eso, fui reportero parlamentario en aquel tiempo. Recuerdo lo que pasó en el 2004, cuando 4 diputados de la República generaron un escándalo en un hotel de Lima, Perú, durante una delegación. Fue un escándalo que fue captado por la prensa chicha peruana y por escándalo por el cual los 4 diputados fueron destituidos. Tenemos la decisión del Congreso de diciembre del 2004, cuando cesaron a la Corte Suprema. La destitución inconstitucional de Gutiérrez. Vean, a lo largo del tiempo, y créanme, hablo de memoria porque muchos de estos pasajes que he señalado los cubrí como reportero y como periodista parlamentario. Pero no me voy a enfocar en las decisiones de la Asamblea o del Congreso, sino en las acusaciones o presunciones de corrupción. Desde que me acuerdo, a lo largo de 25 años, siempre se ha usado esta palabreja, autodepuración. Y lo que hacen es destituir a determinados legisladores o investigar a determinados legisladores para contentar a la opinión pública, pero jamás investigar un caso de fondo o una cuestión de fondo. Lo mismo ha pasado en el actual periodo. Aquí se pensó que con la destitución de Norma Vallejo ya contentaron a la opinión pública y la opinión pública tampoco exigió, seamos claros en eso. En este espacio hemos hablado recurrentemente de este tema y hemos planteado la necesidad de que se den las investigaciones del caso para poder justamente comprobar que hay una práctica corrupta por parte de determinados legisladores, porque esa práctica la ha habido y la hay, aunque no lo quieran reconocer. Hay legisladores que le quitan parte del sueldo a sus trabajadores. Los hubo antes y los hay hoy. Poca gente se acuerda de este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué desemboco en este comentario? Por este comunicado que doy lectura de la señora economista Elizabeth Cabezas, que dice que está analizando su permanencia en Alianza País, porque ella dice que nunca, digamos, ha tenido una actitud de complicidad. Dice que no fue incondicional al conocer procesos irregulares en el pasado, pues simplemente lo que se hizo fue sancionar a Norma Vallejo y para de contar. Y sí quisiera saber hoy si la Asamblea está o no escandalizada por lo que está pasando. Porque está claro que no todos los legisladores, de ser cierto lo que publicaron los mencionados portales de investigación, está claro que no son todos, que hay un grupo de legisladores que se ha visto beneficiado, que se ha visto privilegiado con el reparto de cuotas de poder, insisto, de ser cierto lo que se ha publicado en estos días. Pero para comprobar si es cierto, debería comenzar una investigación. Si la Fiscalía no ha comenzado, la Asamblea debería hacerlo, o va a primar una suerte de espíritu de cuerpo. Esta tarde será fundamental para la Asamblea Nacional para conocer qué va a hacer con los casos de corrupción. ¿O solamente se van a quedar con la destitución de Daniel Mendoza? Porque me imagino yo que, o sea, como están las cosas, me imagino yo que la destitución de Mendoza es inminente. Es inminente. Hoy seguramente conformarán la comisión multipartidista para investigar las denuncias contra Daniel Mendoza. Denuncias que han sido presentadas por 2 legisladoras, con quienes conversamos la semana anterior, con Tangi Vera de Creo y con Verónica Guevara de la Revolución Ciudadana. Entonces ya hay 2 denuncias y seguramente se va a integrar esa comisión porque esas denuncias ya fueron avaladas por el Consejo de Administración Legislativa. ¿Y el resto? Creo yo que esta es una gran oportunidad para que la Asamblea pueda salir por sus fueros. Bueno, esto también yo pensaba
cuando pasó lo de Norma Vallejo, cuando se denunció masivamente un montón de legisladores. Hay denuncias concretas de gente que las ha presentado con nombre y apellido. ¿Por qué no echan mano de esas denuncias? Hay reportajes de televisión de colegas que conversaron con quienes en su momento trabajaron con legisladores y que hablaban justamente de que les quitaban parte de su sueldo. Todo esto, como digo, lo comento a propósito de este comunicado, y este comunicado lo que refleja es que el bloque de Alianza País está partido. Y al estar partido, evidentemente no hay, digamos, una certeza de lo que podría pasar el día de hoy con la ley de apoyo humanitario y con el veto parcial del Ejecutivo. Cris Cabezas y Néstor Aguilera me recuerdan este episodio, ¿no? Que creo yo fue determinante para las aspiraciones de reelección como presidenta de la Asamblea Nacional del economista Elizabeth Cabezas. La filtración del supuesto audio de la supuesta conversación de la entonces presidenta de la Asamblea con la ministra de Gobierno. Sería importante también conocer si es verdad que hay familiares de legisladores en el servicio exterior. Ahí tienen ustedes otro tema que también debería ser comentado y también debería ser analizado. Esto es lo que pasa con la Asamblea Nacional, es la Asamblea que hoy tenemos. Y la Asamblea esta tarde debería darle una muestra al país, de verdad, una muestra al país de que quiere salir por sus fueros. Esta tarde es la oportunidad de que los legisladores le den una respuesta al país y que demuestren que en verdad quieren una autodepuración. No sé si alcance el tiempo y las energías políticas para hacerlo. Yo sí creo que hay legisladores muy valiosos. En todos los periodos legislativos ha habido legisladores valiosos, honestos, responsables, trabajadores. Pero también hay de los otros. Y son los otros los que provocan que la opinión pública tenga la imagen que tiene sobre la función legislativa. Así que a poner las barbas en remojo, ¿no? Algunos. Sobre todo aquellos que se llenan la boca hablando de honestidad y que no han logrado responder a determinadas denuncias de corrupción. Veamos si esta tarde la Asamblea sale por sus fueros en ese sentido. Hablemos de otro tema, rápidamente, amable audiencia. Ayer asistimos a una noticia y digo, yo he señalado en varias ocasiones, creo que señalé a lo largo de esta semana, la situación política del alcalde metropolitano Jorge Yunda. Ayer un personaje, un ciudadano que fue candidato a la prefectura de la provincia de Pichincha, creo que fueron 18 candidatos a la prefectura de Pichincha, él fue uno de los 18, el señor Marcelo Ayo, presentó un pedido de revocatoria de mandato ante el Consejo Nacional Electoral contra el alcalde metropolitano Jorge Yunda. La nota de Diario El Universo dice: en unas 3 semanas tendría acceso a la clave para descargar los formularios que permitirían iniciar la recolección de firmas. Espera reunir unas 500,000 rúbricas. Ayo sostuvo que deberá reunir un 12% de los votos válidos. Habrá brigadas ciudadanas que recolectarán las firmas. Además se lo haría vía electrónica, no sé cómo lo van a hacer. Ya vamos a hablar de eso. La inobservancia en el cumplimiento del cargo por las denuncias de supuestas irregularidades en entidades municipales es el motivo para pedir la salida del alcalde, dijo. Ayo ya presentó en octubre pasado una denuncia por omisión de medidas de protección a personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario contra el alcalde Yunda por los acontecimientos derivados en el paro por el aumento de combustibles, y sostuvo que el proceso no ha avanzado. Yo no voy a cuestionar de ninguna manera que un ciudadano cualquiera, porque es su derecho constitucional, independientemente de si fue candidato, si no le fue bien, si sacó 1%, menos del 1%, independientemente de eso. Cualquier ciudadano puede pedir la revocatoria de mandato de una autoridad, cualquiera, y está en su derecho.
Está en su derecho. El señor Ayo y quien sea están en su derecho de pedir la revocatoria del alcalde, de la prefecta, de quien quieran. Porque es una prerrogativa que consagra la Constitución de la República. Están en su derecho. Lo que siempre cuestionaré es el oportunismo político. El oportunismo político. Ya en octubre, el mencionado ex candidato a la prefectura de Pichincha, Marcelo Ayo, presentó una denuncia contra Yunda y ahora pretende la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato tiene una particularidad, querida audiencia. La revocatoria del mandato parte del concepto de que así como el ciudadano otorga el poder, o sea, elige a una persona para que se convierta en autoridad y administre la cosa pública, así como tiene esa posibilidad o ese derecho, tiene también el derecho de retirar o de revocarle ese voto de confianza, a través justamente de este mecanismo constitucional que es la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato se puede hacer en el año 2 y en el año 3, o sea, de los 4 años, en este caso del alcalde, no se lo puede hacer dentro del primer año ni dentro del último año. Se lo hace después del primer año de funciones y antes de iniciar el último año de mandato. O sea, en este momento se puede iniciar un proceso revocatorio sobre autoridades de elección popular que se posesionaron el 14 de mayo del año anterior. Que se puede revocar el mandato de Yunda como de cualquier autoridad de elección popular en este momento, sí, porque la Constitución lo permite, sí. Mi punto es esta suerte de oportunismo político para el que se prestan ciertos personajes que seguramente quieren visibilización pública y que aparecen, en este caso, en los medios para proponer una opción que es democrática ciertamente, pero que también el análisis tiene que ser no solamente epidérmico, sino ir a los temas mucho más de fondo. Yo quisiera preguntarles, sin que esto signifique de modo alguno una defensa de Yunda, ni mucho menos. O sea, cualquier ciudadano, insisto, tiene la posibilidad de pedir la revocatoria de mandato. Que la Fiscalía investigue a Yunda. Y si Yunda tiene responsabilidades penales o administrativas, pues ahí están las leyes, ahí están las cortes, luego de un debido proceso. Esto no se trata de ninguna defensa a Yunda ni a nadie. Solamente procuro, y es lo que quiero que entiendan, queridos amigos televidentes, oyentes, internautas, que administremos la coherencia y que pidamos a nuestra clase política que administre la coherencia. Yo quisiera saber si ya se olvidaron de los errores, excesos u omisiones de la administración municipal anterior. Se han acordado de fiscalizar al alcalde Rodas. Ya se olvidaron de la serie de dudas que existían respecto de determinados temas considerados emblemáticos de la administración municipal anterior. Ya nadie se acuerda del escándalo por la firma del contrato para la construcción del metro para Quito. Nadie ya se acuerda de eso. Por mencionar un ejemplo. En el actual Consejo Metropolitano de Quito, nadie, absolutamente nadie, al menos no me consta, al menos no lo he visto ni he escuchado, habla sobre una investigación respecto de las ejecutorias de la alcaldía anterior. No veo pues a ninguno de los ciudadanos que en este momento muy presurosos aparecen a denunciar al actual alcalde haciendo lo propio y pidiendo una investigación respecto de la administración municipal anterior. Tampoco veo notas periodísticas que cuestionen la administración municipal anterior. Durante la administración municipal anterior, yo no vi pues la cantidad de fuego cruzado en torno a una sola autoridad, con o sin razón, yo no lo vi. Y a mí no me digan que no hubo excesos, dudas y omisiones en la alcaldía de Rodas, que por cierto ha guardado silencio prácticamente desde que salió de la alcaldía. Nadie habla de la administración municipal anterior, nadie. Yo no le vi, por ejemplo, al señor Marcelo Ayo, que hoy plantea la revocatoria del mandato en su legítimo derecho, porque tiene derecho como ciudadano, tiene el derecho de plantear la revocatoria de mandato, pero yo no le he visto también planteando algún tipo de investigación sobre la administración municipal anterior.
Yo no les he visto. O sea, esas son las cosas por las cuales yo hablo de que no se administra la coherencia. La coherencia. Nadie habla de la investigación respecto de cierto entorno del entonces alcalde metropolitano con el escándalo de Odebrecht. Ya nadie habla de eso. A ver, pero es que no tengamos la memoria corta. No tengamos la memoria corta. Pero hoy todo el fuego cruzado está contra el alcalde metropolitano con o sin razón. Y tenemos un alcalde con una imagen en este momento debilitada porque está enfrentando una serie de denuncias de posibles casos de corrupción sobre las cuales evidentemente tendrá una responsabilidad política. Tiene una responsabilidad política porque lidera la alcaldía y él pone a ciertos funcionarios, a determinados funcionarios, y él propone ternas para que los directores de las empresas elijan a los funcionarios. Por supuesto que tiene una responsabilidad política el alcalde Yunda. O sea, eso es indiscutible, eso no podemos soslayar. Pero yo no encuentro coherencia entre lo que pasa hoy con lo que pasaba antes. En el papel de ciertos políticos y de ciertos medios hoy frente a lo que pasaba antes. Como todo en el Ecuador, a conveniencia. Pero yo digo, insisto, quien sea tiene el derecho de pedir la revocatoria de mandato, por la razón que quiera. Pero me llama la atención una parte que dice la nota de Diario El Universo, que van a hacer una recolección de firmas vía electrónica. Eso no existe ni en la Constitución ni en el Código de la Democracia, que yo sepa. O sea, que alguien me corrija si estoy equivocado. La recolección de firmas es física. Es física. Yo jamás he visto que haya una recolección de firmas de modo electrónico. No entiendo cómo lo van a hacer. O sea, no me he enterado que se haya reformado el Código de la Democracia o alguna otra normativa para poder viabilizar la recolección de firmas para avalar un proceso de revocatoria de mandato por vía electrónica. Pero eso que está ocurriendo el día de hoy. Y Ayunda, con o sin razón, cada quien tendrá una visión distinta. Pero Ayunda desde octubre, o sobre Ayunda desde octubre, se viene hablando de revocar el mandato. Acuérdense de lo que pasó en octubre. Desde octubre se viene hablando de que Ayunda hay que revocar el mandato. Ya hay un montón de gente que dice, no, esta tan cacareada frase de que no me representa porque fue elegido con el 22%. Un alcalde con el 22%. Esto es como en el fútbol, como dijimos nosotros en el año pasado. En las elecciones se gana con un voto, igual que en el fútbol, se gana con un gol en el último minuto. No me vengan a mí con el cacareo de que no me representa porque ganó solo con el 22%. Eso venimos escuchando desde que ganó el actual alcalde. Que por cierto, el alcalde tuvo, digamos, un impasse con quien les habla, cuando yo el 25 de marzo del año pasado generé un tuit en el que decía que Jorge Yunda es el político que llega a la alcaldía con el menor porcentaje desde que Ecuador regresó a la democracia. Entonces, ese tuit fue malinterpretado por algunos, para que vean que no, por si acaso, para aclarar algunas dudas o algunas cuestiones que se puedan creer. Aquí no se trata de defender a la persona, aquí se trata de pedir coherencia a los políticos. E insisto, en lo que yo he encontrado coherencia sobre esto es que desde octubre le quieren revocar el mandato al alcalde metropolitano de Quito. ¿Cuál es el propósito? Casa adentro, hay concejales que tienen esa postura. Creo que es legítima dentro de su propia visión política o ideológica. No voy a hablar de que es conspirativa, de modo alguno. Pero está claro que hay una agenda impulsada por varios sectores para revocar el mandato del alcalde metropolitano Jorge Yunda. O al menos para provocar que él pierda su cargo de una u otra manera. Porque claro, si mañana pasado la Fiscalía avanza en las investigaciones y deciden enjuiciar a Yunda y lo sentencian y hay una sentencia penal condenatoria, él de suyo perderá el mandato, perderá el cargo. O sea, aquí hay un fuego cruzado. Mi pregunta es,
Este fuego cruzado, ¿es en serio porque se quiere transparentar la administración municipal? ¿Porque ha habido omisiones o acciones negativas del alcalde? ¿O porque se quieren tomar la alcaldía aquellos sectores que no se vieron favorecidos con el voto popular en las elecciones del año pasado? Creo que este país también tiene que aprender a vivir en democracia. Y creo que nuestros políticos tienen que aprender a vivir en democracia, sobre todo aquellos que no se vieron favorecidos con el voto popular. Aquí hay gente que lamentablemente no logra el apoyo de los electores y que empiezan a vivir o que viven o empiezan a generar este tipo de situaciones para mantenerse allí, expuestos ante la opinión pública. Así es la política en el Ecuador. Invito a la reflexión de nuestra audiencia sobre estos temas.